Muy buenos días. Eh, Gracias a todos por la invitación y por estar aquí presentes. El día de hoy vamos a empezar esta mesa de diálogo con la presentación de la doctora Sofía Salas. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este simposio. Antes de comenzar, quiero decirles que los contenidos de esta presentación son de mi exclusiva responsabilidad y también que no tengo trato alguno con la industria farmacéutica o de servicios médicos. ¿Cuál va a ser la agenda en estos 20 minutos que tengo disponible? Algunas consideraciones muy generales sobre investigación en emergencia sanitaria y el rol que tiene el investigador responsable en conducirla. Y luego me voy a dedicar a la integridad del investigador, la responsabilidad que tiene para con los sujetos de investigación, la responsabilidad social y conclusiones. Todos ustedes han hablado muchísimo y participado en varios webinars sobre emergencia sanitaria, y cuando pensamos en emergencia sanitaria tendemos a pensar que corresponden exclusivamente a enfermedades infecciosas como la que estamos viviendo. Pero debemos recordar que también pueden ser producidas por desastres naturales, como terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, y por cierto, también desastres provocados por el ser humano, como accidentes industriales, conflictos bélicos y a su vez también desplazamiento masivo de personas, como estamos viendo en algunos países de la región. En todas estas situaciones se requiere generar datos que sean confiables, en tiempos breves, de tal modo que los resultados puedan servir durante la misma emergencia sanitaria. Y esto explica un poco por qué el investigador responsable se ve sometido a varias tensiones. Tensiones con el comité de ética, que tiene que revisar y aprobar los proyectos de investigación, con el patrocinador, que muchas veces pone sus propias reglas, con los propios sujetos de investigación y también con la misma sociedad. Junto con esto, el investigador responsable debe preguntarse dónde publico y a su vez recibir presiones y obligaciones por parte de la institución que lo acoge. Cuando uno ve las recomendaciones para investigar en contexto de pandemia, prácticamente en todas ellas hay responsabilidad del investigador responsable. Por cierto que el investigador responsable tiene que asegurarse que el diseño de los estudios sea apropiado para así poder obtener resultados válidos. También debe preguntarse si acaso la investigación que está diseñando, sobre todo aquella a ejecutarse en entornos de escasos recursos, responde realmente a las necesidades de las comunidades que eventualmente van a participar en esa investigación. Debe hacerse cargo de la pregunta relevante, si acaso existe una distribución equitativa de los beneficios y cargas en la selección de individuos o grupos de participantes en una investigación, tanto de aquellos seleccionados como de aquellos excluidos. Una distribución equitativa de los beneficios y cargas. ¿De qué manera? Que es algo que muchas veces los investigadores y los comités de ética dejan de lado. Se va a involucrar a la comunidad para hacer frente a estos desafíos prácticos y culturales. Y también tiene que responder al hecho de que el consentimiento informado debe ser considerado como un proceso que va mucho más allá de la simple lectura de un documento por escrito. Y finalmente, pero no por eso menos importante, también el investigador responsable debe considerar que el conocimiento tiene que estar disponible para las comunidades afectadas en un shared benefits, y también tiene el deber de compartir los resultados y muestras tanto a nivel local como a nivel global. El segundo punto que quería compartir con ustedes se refiere a la integridad del investigador. Y considerando integridad,
como el hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Muy poco tiempo después de que se declaró la pandemia, empezaron a salir varios artículos en revistas muy importantes que hacían ver la necesidad de que hubiera integridad científica para poder contribuir a encontrar terapias efectivas para la COVID y también para generar confianza pública en tiempos de crisis. Ahora, ¿por qué importa la integridad de la investigación? Por varios motivos. Por una parte, es obvio que se requiere para poder generar evidencia robusta y basada en una evidencia sólida. También es importante para el diseño de políticas públicas en salud, que tienen a su vez repercusiones económicas y clínicas. Necesidad de los resultados rápidos durante una pandemia, no obstante, no pueden pasar por sobre los estándares éticos y científicos, que implican un diseño adecuado de la investigación, entre otros aspectos. Y así hemos visto que ha habido problemas con estudios de baja calidad y también algo recurrente de ver a los investigadores en medios de comunicación dando cuenta de los resultados promisorios de sus investigaciones cuando estos no han sido todavía validados. Este efecto también ha comprometido a prestigiosas revistas médicas que por el apremio de difundir los resultados han sido coloquialmente mandadas a terapia intensiva, producto de varios artículos que muy poco tiempo después de haber sido publicados han tenido que ser retirados. Y este es un ejemplo de muchos de un artículo en The Lancet. Hay problemas con los retractos porque socavan la credibilidad de las revistas, cuestionan a todo el sistema de revisión por pares, contribuyen a la falta de transparencia y fiabilidad en los resultados de investigación. Pueden, por cierto, dañar si se consideraron en las medidas clínicas que se han implementado. Y en esto hay responsabilidades compartidas del investigador responsable, de los editores y de los mismos revisores. Un ejemplo ha sido lo que ocurrió con los artículos en The Lancet y del New England Journal of Medicine, que básicamente tuvieron que ser retirados porque los autores de los mismos artículos no pudieron acceder a la base de datos crudos que fueron reunidos por una empresa externa. La empresa argumentó que no entregaba los datos por un tema de acuerdo de confidencialidad. Pero ustedes comprenderán que un investigador responsable que no tiene acceso a los datos crudos y puede verificar cada uno de los resultados que después quiere dar a conocer, realmente no puede publicar. Junto con esta desprolijidad o a veces de frentón mala fe, también se ha visto una pandemia del paperdemic, que compromete de alguna manera la integridad y los valores de la investigación cuando todo esto se hace de manera acelerada. Aquí podemos ver un ejemplo de esta paperdemia. En el gráfico se muestran las publicaciones en 3 emergencias sanitarias relevantes: la epidemia de SARS, de MERS y lo que estamos viendo ahora con el SARS-CoV-2. A pesar de que este artículo es de septiembre del 2020, podemos ver una explosión masiva del número de artículos relacionados con esta pandemia. Tanto así que se ha llamado el tsunami de la información, en el cual muchas veces los investigadores y los clínicos tienen que intentar navegar para encontrar los datos útiles. El tercer aspecto que me quiero referir es la responsabilidad de los investigadores con los sujetos participantes, ya sea en ensayos clínicos en nuevas terapias o en ensayos clínicos de nuevas vacunas. En relación al primer punto, claramente existe una tensión para el investigador responsable cuando cumple el doble rol
de clínico e investigador. Y de alguna manera, en el contexto de la pandemia, se tuvo que llevar a, como mencionó Carla, a aprobaciones de emergencia de eh, fármacos, procedimientos no validados para intentar reducir el efecto de este virus. Algunas diferencias importantes que vale la pena recalcar porque el investigador responsable juega un rol en todas estas. Mientras la práctica clínica entrega intervenciones ya demostradas como seguras y eficaces, y en la investigación se prueba si las intervenciones son seguras y eficaces bajo un riguroso criterio de control. En el caso no cumpliendo una dosis, mientras el rol del médico en la clínica es practicar la medicina. En investigación estaba diciendo que se han generado múltiples ensayos clínicos mal diseñados, con múltiples criterios de selección, lo que ha significado que las guías o las recomendaciones no se pueden juntar datos de pacientes que no comparten las mismas características. Este es un ejemplo, si tienen la oportunidad se lo recomiendo porque es un gráfico vivo que uno puede ir cambiando mortalidad por otros indicadores y podemos ver que múltiples terapias realmente han demostrado no ser diferentes al cuidado estándar. Pero este conocimiento solo se logra si es que el diseño es adecuado. ¿Y cuáles son las consecuencias negativas de estos múltiples pequeños ensayos? Bueno, tenemos que hacernos cargo que a nivel nacional y regional no existe adecuado registro de los ensayos clínicos. No es posible lograr todavía datos agregados que aumenten la robustez y los investigadores responsables no trabajan en red en general. No hay colaboración y no hay liderazgo. Y esto no es un tema solamente regional. Aquí traje un artículo de un diario australiano que muestra cómo inversiones no menores de los contribuyentes, ninguna ha dado resultado eficaz para encontrar nuevas terapias. En el caso de las vacunas, por ejemplo, algunas de las responsabilidades de los investigadores responsables es de informar a los participantes de nuevos conocimientos sobre las vacunas. Estamos viendo en la región cómo empieza a haber autorización de emergencia de vacunas, mientras están todavía ejecutándose ensayos clínicos controlados con placebo con otras vacunas que están un poco más atrasadas. Tiene el deber de comunicarles si existen oportunidades de obtener vacunas en otras partes y el investigador responsable debiera cuestionarse si debe seguir el ensayo clínico con placebo si hay aprobaciones de emergencia para otras vacunas. Y también tiene responsabilidad el investigador en lo que es la justa selección de los participantes. Porque idealmente, en el caso de las vacunas, los ensayos clínicos debieran incluir a la población que luego va a recibir la vacuna cuando esté disponible. Y si está pensado para ser administrada en niños, en mujeres en edad fértil, en adultos sobre 80 años, así debieran estar diseñados los ensayos clínicos. Y en particular a mí me ha interesado el tema de la exclusión de las mujeres y las mujeres embarazadas en estos ensayos clínicos. ¿Y cuál sería la responsabilidad social del investigador? Y voy a mencionar solo un ejemplo que obviamente es doloroso para la región, no es el único, y es lo que ha ocurrido en Perú con lo que ha sido llamado el Vacuna Gate, en el cual, de acuerdo a información de prensa, no tengo datos desde adentro, vacunas experimentales activas para el personal del estudio y otros involucrados fueron solicitados en forma especial al proveedor. Y los beneficiarios de esta vacuna activa eran para el personal del estudio, invitados y sus familiares,
además de altos funcionarios de gobierno. Estas vacunas extra formaban parte de una solicitud de ampliación de productos realizados por la misma universidad donde se ejecutaba el ensayo clínico, supuestamente con fines de investigación, pero estaba claramente destinada a grupos privilegiados. Y esto podría ser una anécdota, pero de alguna manera el revuelo que causa contribuye a la desconfianza de la comunidad en el trabajo de investigación. En conclusión, el rol del investigador responsable es antes, durante y después del ensayo clínico. La integridad profesional del investigador es fundamental para la conducción responsable de la misma. Y no es negociable, como dijo Carla en su presentación, la existencia de una evaluación ética rigurosa, independiente y transparente, porque a fin de cuentas la confianza es la mejor herramienta en salud pública y no puede comprometerse. Por lo tanto, como imagen final, a mí me gustaría proponer que en muchos de los ensayos clínicos en nuestra región es el sponsor o patrocinador que está en el centro del ensayo, comunicándose con el comité, con el investigador responsable, difundiendo los resultados, etc. Y a mí me gustaría volver a la figura central del rol del investigador responsable, trabajando muy cercanamente con el comité de ética, muy preocupado por el bienestar de los sujetos de investigación y con mayor independencia del patrocinador. Muchísimas gracias a todos y perdón por la interrupción de momentánea de internet. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación de esta primera mesa de diálogo, que está a cargo de Arely Cerón. Ella es directora de comités de bioética en la Comisión Nacional de Bioética, y la presentación del día de hoy va a ser el rol de los comités de ética en investigación. Arely, te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación a participar en esta primera mesa de diálogo, en la cual, bueno, el objetivo principal es conocer el contexto, la perspectiva de alguno de los actores. En este caso ya escuchamos la perspectiva desde el investigador responsable de conducir una investigación, y en este momento voy a platicarles respecto al rol que tienen los comités de ética en investigación en este proceso de investigación. Por supuesto, particularmente pues la experiencia que hemos tenido en México. En este sentido, voy a iniciar retomando lo que refiere a la Declaración de Helsinki y que también ya han reforzado las ponentes que me han antecedido, en relación a que, bueno, ya está establecido que toda investigación que involucra la participación de seres humanos, o en su caso de muestras biológicas que derivan de seres humanos, está sujeta a normas éticas, y que el sentido de establecer estas normas éticas siempre será el promover, asegurar el respeto, la dignidad de los seres humanos que participan en estas investigaciones. Y en ese sentido, en la región, así como en otros países, regularmente se establece un esquema normativo para llevar a cabo esta investigación que involucra la participación de seres humanos, y por supuesto siempre estarán de referente aquellos lineamientos internacionales que cito en esta diapositiva, en la cual se pretende hacer, digamos, un recuento, una línea del tiempo de cuáles son los códigos internacionales más representativos en términos de ética en investigación, y los cuales coinciden en establecer, en subrayar cuáles son los principios éticos fundamentales bajo los cuales debe llevarse a cabo la investigación que involucra a seres humanos, insisto, como lo es la justicia, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y, por supuesto, el principio de responsabilidad. Estos códigos han sido emitidos por organismos internacionales, como es el caso de la Organización Panamericana de la Salud.
Y bueno, en este sentido queda más que claro cuál es la importancia de la evaluación ética que debe hacer un comité de ética en investigación a estas propuestas de investigación que ya veíamos las presenta el investigador principal. Y bueno, esto se ha considerado como, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, como una norma obligatoria, insisto, cuya finalidad consiste en garantizar el mayor grado de protección posible a los sujetos que participan en la investigación. Esta diapositiva presenta algunos documentos o guías que se han emitido específicamente para guiar a los países en torno a cuál sería la estructura, la integración de los comités de ética en investigación. También son documentos emitidos por organismos internacionales. Ahora bien, para el caso de México, y esto coincide con algunas otras normativas internacionales, un comité de ética en investigación se entiende como un grupo multidisciplinario que tiene el objetivo principal de proteger los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas que participan en esta investigación. Tiene que ser, algunas de las características de estos comités, tiene que ser autónomo en cuanto a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que justo coincido con lo que comentaba la ponente anterior, la autonomía en la toma de decisiones también debe ser alejada del patrocinador, de potenciales conflictos de interés. Los comités de ética en investigación está previsto que sean institucionales. En México en particular se ha establecido que únicamente en aquellos establecimientos donde se lleve a cabo investigación con seres humanos daría lugar o justificaría la existencia de un comité de ética en investigación. En el país tenemos una experiencia que probablemente es conocida, en la cual hace algunos años empezaban a integrarse comités de ética en investigación que perseguían un fin de lucro. Esto es tipo oficinas administrativas o outsourcing, donde pues no realizaban investigación, únicamente les interesaba pues este fin de lucro respecto a las investigaciones que evaluaban. Volviendo a la descripción de los comités de ética en investigación, estos son multidisciplinarios. Si bien vemos que en México la mayoría de los integrantes son de la rama médica, también existen otras profesiones en las cuales están involucrados los integrantes. Los comités también tienen esta función consultiva y tienen que ser plurales en cuanto a su conformación e, insisto, hacia la toma de decisiones de si será o no aprobada esta propuesta de investigación. Asimismo, en México, de acuerdo a la normatividad que les voy a platicar más adelante en términos de los comités de ética en investigación, hay 3 funciones que realizan estos comités. La función resolutiva, que esta se refiere básicamente a la evaluación de los protocolos de investigación, a estas propuestas de investigación, y hacen la revisión ética. Asimismo, tienen una función educativa hacia los mismos integrantes del comité, dependiendo de la expertise que tengan estos integrantes, así como hacia la comunidad del establecimiento donde se realizan estas investigaciones. Y también otro de los rubros que ya nos comentaba Carla al principio del simposio, que está en relación al seguimiento de la investigación. Los comités, en cierto grado, y utilizando distintos mecanismos realizan esta actividad de seguimiento a los protocolos que han evaluado. O sea, esto es que no solo se trata de evaluarlo y en su caso aprobarlo y dejarlo hasta ahí, sino deberá darse continuidad a conocer el estatus, particularmente en México nos reportan que también están involucrados, tienen conocimiento en torno al reporte de potenciales reacciones adversas y eventos adversos asociados a los tratamientos. Asimismo, los comités de ética en investigación, bueno, para asegurar que estas investigaciones que ellos evalúan respetan los principios éticos fundamentales, se considera que al menos evalúen en estos 7 aspectos, que esta es una
una propuesta que es tomada de Ezequiel Emanuel en cuanto al valor científico que tenga esta investigación, el rigor metodológico, esta selección justa de los participantes, que en cierto sentido, pues la población tenga esta posibilidad de tener acceso a nuevos tratamientos, este balance en cuanto al riesgo-beneficio de la propuesta de investigación, siempre asegurando la protección de las personas que participan en esta investigación. Y justo uno de los rubros vuelve a subrayarse, que es la revisión y la aprobación del Comité de Ética en Investigación y el proceso de consentimiento informado, que esto es parte de los principios que se espera que evalúen los comités de ética en investigación. Asimismo, en este rol que tienen los comités de ética en investigación, también apoyan en evitar o disminuir la posibilidad de lo que se conoce como el ethics dumping, entiéndase como aquellos investigadores que se identifican como de países de altos ingresos, en las cuales en ese país en particular tienen una regulación muy estricta para llevar a cabo ciertos tipos de investigación o no están permitidas esos tipos de investigación. En ocasiones buscan países de menores ingresos donde no hay una regulación consolidada o específica para determinados tipos de investigación, o bien donde se considera que hay mecanismos de cumplimiento ético débiles y vienen y hacen esta investigación. Entonces, el hecho de que existan estos comités de ética en investigación, de alguna manera también podrán evitar o disminuir esta práctica no ética del ethics dumping. Ahora bien, en cuanto al tema normativo de los comités de ética en investigación en México, existe una base normativa, esto existe desde 1983, en la cual a través de nuestra Ley General de Salud se establece la posibilidad de integrar a estos comités de ética en investigación, y específicamente en el reglamento que emana de esta Ley General de Salud, que es el reglamento en materia de investigación para la salud, se establece que los comités de ética en investigación en México deberán de obtener un registro, obviamente cumpliendo los requisitos, y este registro es un acto administrativo que se realiza y opera a través de la Comisión Nacional de Bioética. Asimismo, se emitieron disposiciones generales. Estas disposiciones generales, entiéndase como un documento oficial que se publica a través del Diario Oficial de la Federación en México, que es emitido por la Comisión Nacional de Bioética y en el cual se establecen las generalidades, las funciones, los objetivos y alguna de la otra información que ya he citado en torno a los comités de ética en investigación. Estas disposiciones en particular son emitidas por la Comisión Nacional de Bioética. Asimismo, esta base normativa que he citado anteriormente es lo que da lugar a las 3 atribuciones fundamentales que tiene la Comisión Nacional de Bioética en torno a los comités de ética en investigación. Por un lado es emitir los criterios bajo los cuales van a funcionar estos comités de ética en investigación a nivel nacional. La segunda atribución es este proceso de registro que ya les adelantaba. Se emite un registro al Comité de Ética en Investigación con una vigencia de 3 años, mismo que podrá ser modificable o renovable durante este ciclo. Y la tercera atribución, que está enfocada en llevar a cabo el seguimiento a estos comités de ética en investigación que se han registrado en el país. En este sentido, en cuanto a los criterios nacionales, además de la normativa que les he citado anteriormente, se han emitido 6 versiones de la Guía Nacional para la Integración del Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación. La última versión es la de diciembre del 2018 y esta guía, digamos que es un documento un poco más descriptivo, más operativo, y orienta a los comités de ética en investigación en cuanto a sus objetivos, funciones, algunas recomendaciones para el manejo de conflicto de interés,
fomenta el hecho de que pues, todas las decisiones deben de ser transparentes, de mantener la confidencialidad, la independencia en la toma de decisiones, algunos de los procedimientos operativos mínimos que se espera que cuenten estos comités de ética en investigación, así como los requisitos en cuanto al registro, a la renovación y a la modificación de estos comités. También, por supuesto, hay la posibilidad de que ese registro que emite la Comisión Nacional de Bioética pueda ser cancelado. Esto en sentido estricto porque los comités de ética en investigación no se apegaron a lo que establece la normativa antes referida. De tal manera que en términos numéricos llevamos 366 registros de comités de ética en investigación emitidos. Cabe citar que este registro en la Comisión Nacional de Bioética empezó desde el 2016. Se encuentran comités de ética en investigación en todas las entidades federativas. En México tenemos 32 entidades federativas y al menos existe un comité de ética en investigación en cada una de estas entidades. Asimismo, en la tabla que se proyecta en la diapositiva, clasificamos de manera interna en qué tipo de establecimientos están funcionando estos comités de ética en investigación. En México podemos encontrar establecimientos de atención médica de distintos niveles. Asimismo, podemos encontrar comités de ética en investigación funcionando en instituciones de educación superior, tiéndase universidades, en hospitales privados. También hay un esquema menor, pero no menos importante, de centros de investigación privados. Únicamente tienen el enfoque de evaluar y de realizar estudios clínicos patrocinados por la industria farmacéutica, así como tenemos unidades clínicas de bioequivalencia en la cual se desarrollan específicamente estudios de bioequivalencia y biocomparabilidad para el registro de medicamentos genéricos. Y en cuanto a resultados, en la tercera atribución que tiene esta Comisión Nacional de Bioética, se encuentra el seguimiento. Tenemos dos mecanismos bajo los cuales llevamos a cabo este seguimiento a los comités de ética en investigación. Uno de ellos es a través de un informe anual que se les solicita a estos comités de ética en investigación. Es un informe obligatorio. Lo presentan a través de una cédula electrónica de manera individual y el análisis de todos esos informes recibidos anualmente es lo que da lugar a los reportes que les presento en la diapositiva. Asimismo, bueno, estos reportes los estamos realizando desde el 2017 con este nuevo esquema del registro de los comités de ética en investigación. Son informes que están disponibles a través de la página web de la comisión y asimismo, además de la descripción general en el país de cómo funcionan estos comités de ética en investigación, hay datos muy relevantes en torno al tipo de investigaciones que evalúan, que me pareció sustancial citarlo en esta presentación. En México está previsto en la normatividad que refería al inicio de las diapositivas y particularmente en el reglamento en materia de investigación para la salud, los tipos de investigación que pueden evaluar estos comités de ética en investigación. Estos datos que presento corresponden al periodo del 2019 y bueno, en el cual podemos ver que los comités evalúan estudios observacionales, estudios clínicos en sus distintas fases, estudios también relacionados a bioequivalencia, a investigaciones con órganos, tejidos, células, entre otros. Aquí subrayo los estudios clínicos porque ha sido también uno de los focos importantes durante este simposio, particularmente por el desarrollo de potenciales vacunas o medicamentos. Asimismo, también hay una posibilidad de clasificar a la investigación que se hace en México de acuerdo a su nivel de riesgo. Esto está establecido en el reglamento en materia de investigación y también podemos ver que del global de investigaciones que no reportan los comités de ética en investigación para el periodo 2019, pues la mayoría cae en investigación sin riesgo.
Esto puede involucrar encuestas, puede involucrar algún otro tipo de investigación que per se no tiene un tratamiento que es administrado. Ahora bien, en cuanto a los ensayos clínicos, también es importante citarles que al igual que otros países, además de la evaluación ética que realiza el Comité de Ética en Investigación, pasa por el proceso regulatorio que implica la evaluación de la agencia regulatoria, que en México es la COFEPRIS, y que una vez que esta propuesta de investigación cumpla los requisitos, es factible que se emita una autorización. En este sentido, las atribuciones que tiene la COFEPRIS en torno a los ensayos clínicos es la emisión del registro a otros dos tipos de comités que también pueden participar en estas investigaciones, que es el comité de investigación y un comité de bioseguridad. A emitir esta autorización del ensayo clínico, es importante citar que ningún ensayo clínico en México que involucre vacunas o potenciales tratamientos, medicamentos para el COVID, podrá dar inicio si no cuenta con este oficio de autorización de la COFEPRIS. Y por supuesto, la COFEPRIS realiza visitas de verificación o también conocidas como de inspección a nivel internacional. Este es un breve esquema en el cual pretendo situar cuál es la participación de este actor principal, que son los comités de ética en investigación. En un primer momento hay una propuesta de investigación. Esta propuesta de investigación además cuenta con el resto de documentos regulatorios que suelen requerir todos los países en cuanto al consentimiento informado, al formato y al manual del investigador. Asimismo, debe existir un establecimiento, un sitio donde se va a conducir esta investigación y este sitio regularmente es seleccionado por el patrocinador o a través de las CROs. Esto en cuanto a aquellos estudios clínicos que cuenten con un patrocinio de la industria farmacéutica. Y una vez que se cuenta con estos dos elementos, el investigador principal es el responsable de someter a evaluación a los comités, particularmente al Comité de Ética en Investigación, esta propuesta de investigación y, como les refería, solicitar la autorización ante la COFEPRIS y es hasta entonces que puede dar inicio esta investigación. Ahora bien, en este momento estamos recibiendo los informes de actividades de los comités de ética en investigación del año inmediato anterior, esto es del 2020. Y en este sentido, les voy a presentar algunos datos que me parecen relevantes. Insisto, es únicamente un análisis preliminar, pero está enfocado en la evaluación que reportaron los comités de ética en investigación. A la fecha hemos recibido 303 informes individuales de actividades de estos comités de ética en investigación. En total reportan que en el año anterior, en 2020, realizaron 3.009 sesiones ordinarias, 1.105 sesiones extraordinarias. ¿Por qué estos datos son importantes? Porque dan cuenta que a pesar de las dificultades por motivo de la pandemia, pues han seguido muy activos estos comités de ética en investigación y comprometidos con las actividades que realizan. Tal manera que 281 comités de ética en investigación de los 303 que nos han presentado el informe reportaron que evaluaron protocolos de investigación nuevos de primera vez durante el 2020 y únicamente 22 suspendieron sesiones por este motivo de la pandemia. Asimismo, el total de investigación que nos reportan los comités de ética en investigación fueron 14.163 protocolos de investigación. Recordemos que pueden caer en cualquiera de las variantes que cité en la diapositiva anterior y de estos 11.936 fueron aprobados. Ahora bien, este último dato es, digamos, un tanto variante, siendo que puede tratarse de protocolos multicéntricos. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo protocolo fue evaluado por varios comités. Entonces, ya hasta que concluyamos la recepción de los informes y el análisis de los mismos, tendremos los datos más precisos en cuanto a la investigación. Y bueno, ya casi para concluir, ¿cómo ha sido el funcionamiento de estos comités de ética en investigación durante la pandemia?
Cuando se trate de evaluación de investigaciones relacionadas con potenciales medicamentos o vacunas para el tratamiento del COVID, solicitamos que los comités nos lo hicieran saber y en este primer análisis preliminar identificamos que los comités de ética en investigación reportan al menos 2004 protocolos asociados a potenciales tratamientos o algún otro tipo de investigación asociada a COVID. Y esto se realiza en el 90% de estos protocolos fueron evaluados en comités de ética en investigación que están situados en 6 entidades. En la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. De tal manera que también les preguntamos cuántos de estos protocolos estaban directamente asociados a vacunas y respondieron que 49 de ellos. Y bueno, ya para concluir, únicamente referirles que en el país existe un Registro Nacional de Ensayos Clínicos que lo opera la COFEPRIS y en el cual hasta la consulta del día de ayer con el criterio de búsqueda COVID, condición o problema de salud, se refleja 68 protocolos de investigación asociados a COVID que fueron sometidos a la agencia regulatoria. Bueno, y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo atenta posteriormente para dudas o comentarios. Gracias, Sara. Muchas gracias, Arely, por la intervención y por enseñarnos cómo se organiza este sistema de comités de ética en investigación en México. Ahora vamos a pasar con la última presentación de esta primera mesa de diálogo, que estará a cargo del doctor César Alberto Cruz Santiago. Él es secretario técnico de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud del Consejo de Salubridad General. Y el día de hoy nos va a compartir una presentación sobre el proceso de autorización de ensayos clínicos en México. Bienvenido, doctor César. Muchas gracias por estar aquí. Puede iniciar la presentación. Muchas gracias a todos ustedes. Es un honor estar el día de hoy compartiendo la posibilidad de hablar de este tema tan importante como es precisamente la ética en la investigación. Lo que yo voy a transmitirles es precisamente cómo se autorizan los protocolos clínicos en México. Trataré de hacer un resumen porque es un poco extenso esta situación. Sin embargo, me ajustaré al tiempo que amablemente me asignaron. Muchas gracias por la oportunidad a la Comisión Nacional de Bioética, por otorgarme el merecido honor de estar este día participando con prestigiados representantes de estos temas. La autorización de protocolos clínicos en México es de relevante importancia y es el resultado de un largo camino que se ha venido recorriendo en los últimos años con la finalidad, pues, de darle una certeza a la autorización de protocolos, de manera que los protocolos que se realicen cuenten con los requisitos, las condiciones y los elementos necesarios para garantizar la obtención de conocimientos fidedignos y que estos a su vez se lleven a cabo bajo un marco de legalidad y cumpliendo con requisitos indispensables para su desarrollo y para la obtención de los objetivos. Durante mucho tiempo la realización de los ensayos y protocolos clínicos era de manera un poquito aleatoria, arbitraria, y muchos de ellos estaban subregistrados. En la actualidad, y gracias al trabajo conjunto de interdisciplinario, se ha conseguido que muchos de ellos ya estén perfectamente registrados, debidamente acreditados y que se vaya avanzando en la consecución de estos elementos. La situación que en la actualidad nos ocupa es una situación inédita, sin precedente en la historia reciente de la medicina actual y de la sociedad actual. La pandemia ha obligado entonces nos ha inmiscuido en situaciones inéditas que demandan entonces la presencia de soluciones inéditas. Sin embargo, la realización y la observancia de los debidos procesos garantizará el mantenerse dentro de un marco de legalidad y la posibilidad fehaciente de la obtención de mejores resultados. A manera de resumen, podemos decir que los protocolos se encuentran enmarcados dentro de los siguientes elementos. La Ley General de Salud, publicada desde el año de 1984, la Norma Oficial Mexicana 012 SA A3 del 2012, la Norma Oficial Mexicana 220,
la Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En el reglamento que estipula la Ley General de Salud en materia de investigación, tenemos algunos rubros importantes. Tenemos los aspectos éticos, la investigación de los recursos profilácticos, diagnósticos, los temas de los terceros autorizados, la bioseguridad, la investigación en las instituciones de atención a la salud, la investigación que incluye animales de investigación, las medidas de seguridad, las medidas de seguimiento y de observancia. Dentro de estos rubros están debidamente enunciados todas y cada una de estas circunstancias. Ya fueron muy bien expuestas con antelación en los aspectos de los comités de ética y demás, pero los otros aspectos también están perfectamente enunciados y enmarcados en la ley. En cuanto a lo que marca la norma oficial 012, se dice que los protocolos de investigación en seres humanos deberán presentar una solicitud de autorización ante la autoridad competente. Deberán tener entonces una estructura de seguimiento, deberán estar suscritos y aprobados por diversos comités, como el Comité de Investigación, Ética y Bioseguridad, y garantizar la seguridad física y jurídica del sujeto de investigación, entre otros. Para cumplir con estas buenas prácticas en la investigación, entonces se deben cubrir ciertos elementos enmarcados a lo que a nivel internacional también se está estableciendo y se encuentra establecido, como lo que tiene su origen en la Declaración de Helsinki, donde todos los protocolos de investigación y las reglamentaciones deberán tener como objetivo fundamental el hecho de que los derechos de seguridad y bienestar de los sujetos en estudio deberán estar siempre protegidos. Deberá garantizarse siempre la protección a la seguridad de los pacientes o de los sujetos que van a participar dentro de estos estudios. En México, la autorización de los protocolos clínicos corresponde a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es la autoridad competente a partir de la cual se lleva a cabo la autorización de este rubro y de estos elementos. Para que se presente o para que se cumpla con los requisitos mínimos para su autorización, se requiere entonces que la COFEPRIS, para poder recibir estas solicitudes, entonces deberá tener un protocolo, contar con una aprobación por un comité de investigación debidamente autorizado y debidamente constituido y registrado ante la Subdirección Ejecutiva de Autorización de Servicios de Salud de COFEPRIS. Del mismo modo, debe estar aprobado, como ya se mencionó con antelación, en un comité de ética en investigación. Y finalmente, y en el caso que así se requiera, también estar aprobado por un comité de bioseguridad. Además de estos requisitos de estar aprobados por estos tres comités, pues se requieren para someter un protocolo nuevo, varios rubros que se están señalando en esto, pero básicamente podemos destacar tres elementos. Además del dictamen, además del pago y del llenado de formatos, etcétera, se requiere evidentemente la presentación del protocolo de investigación, de la carta de consentimiento informado y de lo que está establecido como el manual del investigador, que contiene la información preclínica y clínica que justifica la base y el desarrollo de este tipo de estudios. Entonces, como ya quedamos, para poder someter a un protocolo, además de los requisitos administrativos, se requieren básicamente de tres documentos técnicos. El denominado como protocolo de investigación, el manual del investigador y la carta de consentimiento informado debidamente integrada. El protocolo de investigación, como todos nosotros sabemos, es la base fundamental de todas las investigaciones. Contiene una serie de elementos que las buenas prácticas en investigación enmarcan y que los investigadores tienen que cumplir para llevar a cabo el proceso de manera adecuada, con el estricto rigor que implica el método científico. Los elementos que componen el protocolo de investigación deberán estar debidamente requisitados para poder proceder al análisis del mismo, para saber los objetivos, los alcances del protocolo y en base a eso establecer o poder establecer los lineamientos generales de su aprobación o en el caso de que no se aprobara los lineamientos para recomendar que deban ser subsanados en un futuro cercano.
deberá contener entonces pues los enmarcados a la población en estudio a través de sus criterios de inclusión, de sus criterios de exclusión, de sus criterios de eliminación, y deberán anotarse de manera adecuada pues todos los elementos que componen las partes técnicas del protocolo. En el caso de que estemos probando, por ejemplo, un medicamento, los estudios, las dosis, las formas farmacéuticas, las vías de administración, etcétera. En el caso que se esté probando una prueba diagnóstica también, cuánto se debe realizar, cuál es su sensibilidad, especificidad, de diversos elementos que siempre deben considerarse. El segundo documento que debe integrarse es el denominado como Manual del Investigador. En este manual del investigador deberán estar de manera adecuada los estudios preclínicos adecuados, los ensayos clínicos previos o la evidencia científica previa que justifique o no la realización de determinadas normas, la realización de determinados procedimientos y el accionar entonces que se va a observar dentro del protocolo que se pretende realizar. Y es muy importante y de manera clara, precisa y concisa el que esté elaborada la carta de consentimiento informado, donde quien participa en la investigación otorgue de manera personal, de manera voluntaria, manifieste su autorización para la participación en el estudio. En este momento también debe estar claro los procedimientos, los beneficios, los riesgos y la posibilidad de que el sujeto pueda en cualquier momento revocar este consentimiento en el caso que así lo considere. Estos tres elementos son de grande y relevante importancia y deben observarse en todos los protocolos de investigación que se pretenden autorizar. Es importante, pues, esperar de todos ellos la carta de consentimiento debidamente requisitada. Tenemos también, pues, otras herramientas, otros elementos del protocolo que pueden ser considerados en función o el tipo de protocolo que se va a integrar, como los cuestionarios, las encuestas validadas, en algunas ocasiones que se tenga que describir el diario del paciente u otras informaciones que deben ser pertinentes registrarse en función de la particularidad y las necesidades de todos y cada uno de estos protocolos. Es importante saber, pues, que como un avance que se ha venido desarrollando, la COFEPRIS como órgano encargado por sus atribuciones legales de llevar a cabo estos procesos, empezó a partir del 2013 a crear unas bases de colaboración para establecer en diversas instituciones y diversos institutos la posibilidad de establecer las denominadas como unidades habilitadas de apoyo al predictamen. Esto es, son unidades administrativas que tienen la facultad de la revisión de estos documentos y aligerar esta carga administrativa a la COFEPRIS. Se establecieron estas unidades habilitadas de apoyo al predictamen en las principales unidades donde se realiza investigación, los institutos de salud, la coordinación de investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras más que tienen esta capacidad y en reconocimiento a que dentro de estos órganos administrativos se llevan a cabo los procedimientos necesarios para la verificación de estos elementos a manera que los documentos, los requisitos sean cumplidos de manera importante como marcan los cánones establecidos y en todos los protocolos que tienen este predictamen cumplan de manera rigurosa con los elementos que deben cumplir para ser considerados dentro de este rubro. De esta manera, entonces, pues, tenemos que existen estas unidades y pueden operar de manera mixta. Esto es, algunas solamente revisan o apoyan a los protocolos que realizan dentro de estas unidades, como por ejemplo la que se encuentra en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, u otros más que pueden apoyar a investigación que se realiza no necesariamente dentro de la institución, pero que está relacionada con ellos, como por ejemplo la Coordinación de Investigación de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras unidades predictamen. Entonces, es importante considerar estos rubros para aligerar esta carga administrativa y sin menoscabo de la calidad en la revisión, contar con un predictamen que permita la aprobación. Algunas de estas unidades de apoyo están, por ejemplo, en el Hospital Infantil Federico Gómez, en el Instituto de Cardiología, en Cancerología, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición,
en el INER, el Instituto Nacional de Pediatría, la coordinadora de institutos de salud. Esto es lo que corresponde a la Secretaría de Salud. Y también, como les digo, tenemos estas unidades en otros centros, como la Coordinación de Investigación de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es un diagrama que describe de manera sintética cuál es el proceso, cómo el investigador principal va llevando a cabo y su equipo van llevando a cabo el cumplimiento de estos requisitos, de manera que se pueda ir subsanando cada uno de los requerimientos y llegar entonces a la obtención de la aprobación. Toda vez que entonces se realiza esta aprobación, entonces la aprobación va a estar registrada entonces en una clave a partir de la cual se van a poder entonces ejemplificar todos los elementos que corresponden al ensayo clínico y saber si el ensayo clínico o el protocolo de investigación verdaderamente se encuentra autorizado. Entonces tenemos ahí unos dígitos que lo van identificando y que permiten su localización y su identificación. Así tenemos entonces, pues, cómo se van dando estos trámites en los diferentes rubros a partir de los cuales se pueden solicitar las autorizaciones en estudios farmacoquímicos, biológicos y tecnológicos, en estudios de medicamentos, en el estudio de nuevos recursos o bien el estudio de lo que se denomina la investigación sin riesgo, que son generalmente estudios observacionales donde se emplean métodos de investigación documental o bien son estudios donde no se puede modificar lo que ya ha pasado con los pacientes, donde no se puede y solamente se recogen las experiencias que se han venido realizando. En esta situación, pues entonces la COFEPRIS otorga en algunas ocasiones, como lo que ha venido pasando en los últimos tiempos con la investigación de estos elementos de la pandemia, la emergencia sanitaria, donde se ha solicitado la autorización a través de grupos de expertos para poder llevar a cabo estos estudios, sin menoscabo de, como ya se mencionó, y sin el entendimiento, sin tratar de subsanar el cumplimiento, simplemente se busca, como se dijo por los ponentes que me antecedieron en el uso de la palabra, la búsqueda de una alternativa que reduzca el tiempo de autorización y no el cumplimiento de los requisitos de eficacia, seguridad y demás para aquellos pacientes que están participando en este grupo de estudios. Una vez entonces que se autoriza el protocolo, cada protocolo tiene, como se dijo, una ficha de datos donde se pueden obtener el nombre, el tipo del protocolo, como aquí estamos viendo un ejemplo de este protocolo, de su número de protocolo de 3461C0004 de AstraZeneca, donde podemos identificar que es un estudio fase 3, aleatorizado, controlado, placebo, para evaluar una sustancia, un sistema activo, el nombre del producto, etcétera, y cómo se está llevando a cabo este tipo de investigación. En este caso es una investigación que está corriendo en la parte principal en la ciudad de León, Guanajuato. Y así se van identificando este grupo de estudios. Como se puede ver, pues la regulación de la autorización de investigación tiene que cumplir ciertos requisitos que garanticen entonces la eficacia, el cumplimiento de los métodos científicos y sobre todo la seguridad de quienes participan en este tipo de ensayos. Agradezco infinitamente la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias, doctor César, por su presentación. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas sobre cada una de las presentaciones. No sé si podrían prender sus cámaras para vernos. Y la primera pregunta va a estar relacionada con el tema de la integridad científica que Sofía presentó en al inicio, ¿no? En concreto ¿cuáles deberían ser las responsabilidades de las instituciones de investigación, es decir, de las instituciones a las cuales pertenecen los investigadores responsables, pero también de los comités de ética sobre la integridad científica?
es que deberían haber políticas institucionales, las tenemos, no las tenemos. ¿Qué recomendaciones hay sobre ese tipo de relación, ¿no? ¿Y cuál debería ser la relación entre integridad científica, investigador principal y comités de ética que tal vez Aida, también, perdón, Arely también podría contestar? ¿Quién parte, Sara? Sofía, tú empiezas, no te preocupes. Bueno, yo creo que ha costado mucho entender que parte de la responsabilidad de los comités de ética es hacer una adecuada revisión de los aspectos científicos y metodológicos de la propuesta, sobre todo si no se cuenta con la institución, con un proceso de prerevisión que pudiera analizar previamente esos aspectos. Y segundo, a mí me parece que para muchos protocolos de los así llamados de la industria, ha costado que el investigador responsable a nivel local tenga el liderazgo suficiente para hacerse cargo del proyecto, que lo pueda entender, que pueda explicar bien al comité de qué se trata su propuesta, porque a veces nos llegan, no necesariamente en relación a la pandemia, pero protocolos de investigación o consentimiento informado que uno tiene claro que el investigador a nivel local nunca los leyó, porque si los hubiera leído, hubiera solicitado modificaciones antes. Gracias, Sofía. Arely, tal vez tú quieres añadir algo. Claro, Sara, gracias. Bueno, yo creo que justo este tema de la integridad científica, pues es una responsabilidad compartida, ¿no? Como bien tú lo refieres, de todos los actores, esto es del investigador principal, por supuesto, pero también hay una participación muy importante y responsabilidad a través de los comités, por supuesto, del establecimiento del titular de este establecimiento, digamos en el sentido estricto, de dejar que el comité actúe en términos de autonomía. Y bueno, particularmente tenemos un caso que le podríamos decir un caso de éxito en México que conocemos en Nuevo León, en el cual uno de los intereses de este Comité de Ética en Investigación de este establecimiento es conocer al investigador. Por ello, la importancia de que los comités de ética en investigación sean institucionales, porque permite esa, digamos, esa comunicación directa con el investigador principal, y en particular este Comité de Ética en Investigación preguntó directamente con el investigador y su equipo de investigación: oye, ustedes tienen capacitación, qué sé yo, en buenas prácticas clínicas, tienen capacitación, ustedes saben tomar un consentimiento informado, y en ocasiones la respuesta fue no, o a lo mejor sí lo hemos hecho, pero requerimos capacitación, y el comité organizaba estas pequeñas capacitaciones para acercarse directamente hacia el investigador y su equipo de investigación, y esto en el sentido de favorecer y fomentar en todo momento la integridad científica. No es el mismo caso en todos los comités, porque lo tenemos muy presente, pero también me parece importante que sí debiéramos los países de la región establecer criterios más específicos en torno a orientar a los comités, en su caso, o a todos los actores, de cómo fomentar esta integridad científica, ¿no? ¿Qué otras actividades pudieran sumarse para fomentar esta integridad científica? Gracias, muchas gracias por ambas respuestas. Otra pregunta que se ha mencionado es, a ver, la pandemia ha requerido que todas las partes involucradas en las actividades de investigación se muevan rápido, porque hay que generar evidencia científica de manera acelerada, ¿no? Pero esto ha implicado para muchos países que tanto las autoridades como los comités de ética aceleren procesos de revisión. Entonces, quisiéramos saber cómo ha pasado en México. ¿Es que acaso el proceso de autorización de ensayos clínicos se ha modificado, se ha ajustado para que los ensayos clínicos puedan autorizarse de una manera
digamos, más expeditiva, manteniendo la rigurosidad del caso, de la evaluación y demás. Y lo mismo para los comités. Entendemos que tú mencionabas, Arely, que los comités están haciendo revisiones rápidas en cortos tiempos. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Es que acaso la comisión ha dado ciertas directrices, ciertas recomendaciones? Tal vez, no sé si nos puedan contar cómo se han ajustado los procesos de revisión ética, de autorización de ensayos clínicos durante la pandemia. Claro. Bueno, doctor, no, adelante. No, por favor, maestra, primero es mucho mejor oírte a ti. Y ahorita complemento. Gracias, creo que los dos alzamos la mano al mismo tiempo. Bien, sí, confirmamos que se han agilizado los procesos de revisión tanto a nivel de los comités de ética en investigación como a nivel de la agencia regulatoria. En este sentido, la Comisión Nacional de Bioética emitió 6 comunicados durante el año anterior, durante el 2020, y estos comunicados que fueron difundidos a los comités de ética en investigación pues implicaban algunas recomendaciones y esto con la intención de asegurar que los comités en lo posible siguieran continuando, no siguieran en operación. Con los resultados preliminares que yo les presentaba, pues asumimos que el objetivo se logró porque los comités siguieron evaluando estas investigaciones. Uno de las preguntas más frecuentes fue, no podemos sesionar en físico, y también se les recomendó y se apoyó la posibilidad de que utilizaran plataformas electrónicas para continuar con estas sesiones. Se les recomendó atender estas investigaciones con prioridad, las asociadas a COVID, en no más de 24 horas. Asumimos que la mayoría de ellos lo ha realizado de esta manera y a su vez también la agencia reguladora, la COFEPRIS, emitió un lineamiento en abril del 2020 respecto a también esta atención prioritaria de estas evaluaciones. Ya nos citaba el doctor César también la posibilidad de que a través del Comité de Moléculas Nuevas se crearon estos subcomités para hacer estas evaluaciones. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como lo mencionó la maestra Arely, pues esta situación inédita, sin precedentes, motivó la creación o la toma de decisiones de manera expedita. A través de la COFEPRIS y su Comité de Moléculas Nuevas, formó comités de expertos, reclutó a los expertos más importantes que pudieron conjuntar en las diversas áreas y procedieron de manera prioritaria a la revisión de los protocolos, tanto expertos clínicos, expertos en bioseguridad, expertos en diversos rubros, farmacovigilancia, etcétera, para establecer las recomendaciones de manera expedita y de manera rápida. Se juntaron de manera virtual estos comités y empezaron a analizar este tipo de protocolos a fin de cumplir pues, con la revisión y sobre todo con los criterios y medidas de seguridad de los pacientes y las posibilidades de realización de estudios en las diversas instituciones del sector. Se establecieron los contactos esperados, se atendieron las recomendaciones de la Comisión Nacional de Bioética y se procedió a una figura que es la autorización. En México, en el reglamento, no tenemos la autorización provisional que existe, o esta posibilidad de autorización provisional que existe en otros lugares. O sea, aquí se denominó como autorización de emergencia y es una autorización que se otorga en estas condiciones en las cuales nos encontramos para que de manera posterior se complementen los demás requisitos que no pudieron ser complementados. No se subsanó ningún requisito técnico de eficacia, seguridad, sino el cumplimiento de los demás requisitos administrativos y demás se van a tratar de cumplir después cuando se pase esta cuestión de la emergencia. Pero los requisitos técnicos sí fueron cubiertos a cabalidad, igual que las recomendaciones de la Comisión de Bioética. Lo que cambió, vamos así decirlo, es la rapidez en la oportunidad de la evaluación. O sea, en lugar de que el protocolo se evaluara en 10 días hábiles, por así decirlo, se evaluó algunos en 24 horas, algunos en 12 o algunos en un poquito más, dependiendo de las características técnicas y la posibilidad de utilizar a los expertos.
esta herramienta que tenemos ahorita de la comunicación a través de estas plataformas virtuales, permitió que expertos de toda la República pudieran participar simultáneamente en la evaluación de estos protocolos. Entonces había mucho más expertos que los que normalmente había en físico, y con la revisión documental se logró establecer este tipo de conclusiones. Muy bien, doctor César, muchas gracias por la intervención. Tal vez nos queda tiempo para un par de preguntas más. Una pregunta que se está mencionando en el chat es sobre el registro de ensayos clínicos. ¿Ese registro de ensayos clínicos solamente registra ensayos clínicos? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta está relacionada a las investigaciones COVID. ¿Es que existe tal vez algún registro especial para las investigaciones COVID para visibilizar este esfuerzo que están haciendo muchos científicos a nivel nacional para encontrar respuestas y comprender este virus? No, doctor, Partimos en dos la pregunta, sino Areli, nos cuentas sobre las investigaciones COVID y el doctor César nos cuenta sobre el registro de ensayos clínicos. Sí, perdón, creo que nos volvió a pasar. Bien, bueno, este registro nacional, que no quisiera adelantarme a la respuesta del doctor, incluye exclusivamente los estudios clínicos que son sometidos a la COFEPRIS. Yo les presentaba un volumen mucho más elevado, más allá de 10,000 investigaciones, que los comités de ética en investigación nos reportaron de manera individual, y que a lo mejor este volumen va a disminuir porque puede tratarse de ensayos clínicos multicéntricos, que el mismo protocolo fue evaluado por varios comités. Entonces, hoy en día no tenemos una plataforma única para que en tiempo real los comités de ética en investigación nos reporten a la comisión las investigaciones que van haciendo. Únicamente lo hacemos, digamos, de manera retroactiva, que es lo que estamos haciendo ahora, que ellos nos reporten lo que hicieron en el año inmediato anterior. Y de este volumen de más de 10,000 investigaciones, solo una parte reducida va a ser sometida a la COFEPRIS, porque así lo establece la regulación. Y en cuanto a los comités de ética en investigación, nos reportaron que hubo alrededor de 2,000 investigaciones asociadas a COVID en el año inmediato anterior. Puede ser que estas aún no han sido sometidas a la COFEPRIS, e insisto, pueden tratarse de estudios multicéntricos y de estudios sin riesgo. Por ejemplo, como le dicen, una vista de pájaro, rápidamente revisé el tipo de investigación, y algunos están asociados a vacunas, algunos están asociados a algún anticuerpo monoclonal, algunas de las investigaciones están asociadas a conocer, por ejemplo, el tema de, se me fue la palabra, de cuál ha sido el impacto desde el punto de vista mental del personal de salud. Algunos están asociados a aplicar escalas de evaluación. Entonces, este volumen va a ser muy reducido, lo que directamente implica una vacuna o un tratamiento farmacológico, y que esos son los que van a la COFEPRIS y al Registro Nacional de Ensayos Clínicos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, los que están o son sometidos a COFEPRIS son los únicos que integran este registro de ensayos clínicos. Cada una de las instituciones que realizan investigación en salud, a su vez, tienen su propio registro de estudios, muchos de los cuales no llegan a ser registrados. Por ejemplo, los estudios de investigación que se realizan con fines de titulación de los especialistas o de los médicos de pregrado, la mayoría no están registrados en la COFEPRIS, porque no son estudios que pongan en riesgo a los pacientes, o porque son revisiones documentales, o por diversos rubros. Cuando se establece una colaboración, sobre todo con la industria farmacéutica, con algún patrocinador externo, se necesita estar registrado ante COFEPRIS, y es cuando se lleva a cabo todo este proceso. En las instituciones de salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en la SEDENA, en diversas instituciones públicas, tienen su propio registro de investigaciones, y ahí van llevando a cabo ellos mismos
discriminan cuál debe correr el proceso de registro como ensayo clínico y cuáles no son ensayos clínicos, son otro tipo de investigación y entonces son revisiones sistemáticas, son otro tipo de investigaciones que no se registran de esta manera. Y en el caso de los estudios COVID, como bien se dijo, se tiene una base que no está ahorita publicada en estos registros, sino se está controlando a través de la Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud. Bien, muchas gracias. Tal vez podamos hacer una rápida pregunta final para irnos con algunas reflexiones sobre esta primera mesa y tiene que ver con la transparencia. La transparencia de la investigación, el involucramiento de todas las personas en las actividades de investigación que tanto necesitamos hoy en día en plena pandemia, ¿no? Han habido escándalos, como Sofía mencionaba, en los lamentables hechos que han sucedido en Perú sobre la realización de un ensayo clínico cuyo producto en investigación, que era una vacuna, se empezó a dar por fuera del ensayo clínico, algo que vulnera toda buena práctica clínica y además estándares de ética en investigación. Pero tal vez la pregunta y las reflexiones finales que quisiera que todos demos es sobre ¿cómo hacemos para fomentar y promover la confianza de las personas, de cualquier ciudadano en la ciencia? ¿Cómo les decimos, hay que vacunarnos, esto está bien hecho, por más que haya sido rápido, se han seguido procesos? ¿Qué debemos hacer desde nuestra posición? ¿Qué debemos hacer desde el lado de los investigadores? Sofía tal vez pueda respondernos eso. ¿Qué debemos hacer desde los comités de ética? ¿Y qué debemos hacer desde el lado de la autoridad? Sofía, tal vez empezamos por ti. Muchas gracias. Me encantó la pregunta de Sara. Desde mi perspectiva, lo que la pandemia nos ha enseñado es que todos debemos salir más de nuestra zona de confort e interactuar con el público general, convertir a los medios de prensa en nuestros aliados y no en nuestros enemigos, porque la única manera que tenemos de realmente llegar al público general es muchas veces a través de la prensa. También los comités de ética debieran salir a la esfera pública, de que la gente sepa qué es lo que significa participar en un ensayo clínico, cuáles son los resguardos que hacen los comités de ética para asegurar a los participantes. Y el investigador responsable, a su vez, debiera ser extraordinariamente cauto, creo yo, en no aventurar resultados cuando todavía la investigación está en curso, porque finalmente eso juega en contra de la credibilidad de todo el proceso de investigación. Bien, ahora respecto a los comités de ética en investigación, lo que estamos haciendo para lograr esta transparencia, por supuesto, coincido con lo que comenta la doctora Sofía en cuanto a difundir información, por supuesto, información basada en evidencia, información clara, precisa, pero particularmente con un lenguaje accesible hacia el público en general. En ese sentido, desde la Comisión Nacional de Bioética, a través del Centro de Conocimiento Bioético, pues se han realizado una serie de materiales de difusión, incluyendo, por ejemplo, esta oportunidad del simposio también permite intercambiar y atender algunas dudas del público en general. Se han realizado clips, infografías, con esta intención de acercarnos a la población en general, más allá de los actores principales. Probablemente también ese es un área de oportunidad, tenemos que hacerlo pues en mayor volumen. Asimismo, el tema de las bases de datos, me parece que es indispensable, al menos en México, invertir en este Registro Nacional de Ensayos Clínicos que hoy opera la COFEPRIS. Ese registro está basado, tiene su origen en los registros primarios de investigación que ha fomentado la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo,
desde la creación del registro a lo mejor no se ha invertido y en este momento no es tan amigable, ¿no? A lo mejor si ya lo hemos manejado un poquito más, sabemos que ahí está la información, que en las fichas técnicas, pero a lo mejor el público en general no lo conoce y de hecho el mismo gremio de investigación probablemente no lo conoce. Entonces me parece que ese sería un área de oportunidad porque está previsto en ese registro de ensayos clínicos, en la ficha técnica, que también se presenten los resultados, que eso es la responsabilidad del investigador, del patrocinador y del investigador principal. Esto es el registro de ensayos clínicos, una parte la captura la COFEPRIS y el resto de información ya del avance y de la conclusión del ensayo debe ser capturado por el patrocinador. Entonces me parece que ese puede ser una vía fundamental para la transparencia. Gracias. Muchas gracias. Y desde el punto de vista de la autoridad, es muy importante establecer canales de comunicación para informar a la población, tanto a la comunidad científica, a los pacientes y a la población en general, sobre la forma en cómo se están abordando estos problemas, que no han perdido el rigor científico, sobre la naturaleza y la estructura de estos rubros, y de cómo están permitiendo generar evidencia, y también sobre la posibilidad o los riesgos. También es importante, la población debe estar enterada de estos rubros y el esfuerzo de la autoridad es comunicarlo de manera pronta, clara y expedita para evitar la desinformación que se puede generar, los rumores que se pueden establecer a lo largo de esto, y que en muchas ocasiones esta pérdida de comunicación puede generar pues problemas de percepción que al final del día van a traer problemas en la ejecución y problemas en la consecución de los resultados. Creo yo que este es el principal, o uno de los principales rubros que tenemos que tomar en consideración, y es una gran área de oportunidad que no hemos cubierto de manera adecuada, porque si bien podemos mantener el rigor científico, si bien podemos mantener las condiciones, la seguridad, etcétera, si no se comunica de manera adecuada a la población, se puede generar un vacío en este rubro que va a traer diversas consecuencias. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a los tres por las maravillosas presentaciones que hemos tenido el día de hoy en esta mesa. Me disculpo por los 8 minutos que hemos robado del siguiente, de lo que sigue en el programa. Creo que es tarea de todos transparentar la ciencia y hacerla llegar a todos los ciudadanos de nuestra región. Muchísimas gracias por la participación y continuamos con la sesión.